es un problema que se ha extendido prácticamente por todo el país. Estamos hablando del robo de celulares que diariamente, escuche bien esta cifra, es de 4.500 equipos sustraídos, según una investigación que ha hecho Vidensa con una organización que se llama LAPCO y que precisamente ha abordado este tema. No solo es impresionante la cantidad de equipos que son robados cada día en nuestro país, sino lo que nos cuesta a los peruanos desde el punto de vista económico y solo si tenemos en cuenta el valor de los equipos. Estamos hablando de 2.100 millones de soles cada año. A esto tendríamos que sumarle evidentemente otras variables económicas que harían crecer esta cifra muchísimo más. Para hablar de este y otros temas estamos enlazados vía Zoom con Santiago Rosas. Él es director y cofundador de LAPCO y es precisamente también alguien que ha participado en este estudio. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Nativa Fondo. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad. Santiago, bueno, empecemos por estas cifras que son verdaderamente impresionantes. 4.500 celulares sustraídos cada día a lo largo del 2023. Parece una cifra casi increíble si es que alguna persona lo escuchara por primera vez. Totalmente, y estamos hablando de que en el promedio, según Hospitel, entre enero y agosto del 2023, de robos mensuales es de 143.000. Esto es una cantidad de celulares realmente impactante y si lo contrastamos con las encuestas de victimización, que normalmente hacen las autoridades, el INE, en este caso el DNI, perdón, o fuentes no oficiales como el Ipsos, vemos que la victimización está entre el 15 y el 22%. ¿Qué significa esto? Que 15, según cifras oficiales, que las más recientes van del 2022 o cubren el periodo de tiempo del 2022, estamos hablando de que 15 de cada 100 peruanos son víctimas de robo de celulares al año y según una encuesta más reciente de Ipsos entre octubre del 2022 y 2023, esta cifra es todavía más alta y llega al 22%. Es decir, casi uno de cada 4 peruanos pierde su celular a manos del crimen al año. Esta cifra es realmente elevada y es preocupante. Pero más preocupante es, Santiago, que a lo largo de los años se hayan desarrollado distintas campañas desde OCIPTEL, desde la misma Policía Nacional, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para de alguna manera reducir estas cifras, pero por el contrario, de acuerdo a las cifras que nos acabas de señalar, pareciera que esta victimización crece cada año. Correcto. Es una cifra que se mantiene elevada, no necesariamente crece. En 2017, 18, y eso lo reflejamos en el estudio, hay un primer quiebre con un cambio de legislación donde se le da más facultades a las empresas, sobre todo Hospital, de anular estos celulares y sí tuvo un efecto. En 2017 empezamos a ver una caída, pero no ha caído a los niveles que uno esperaría y justamente en el estudio parte de lo que planteamos desde el Vidensa Instituto y LAPCO, que es la organización que representamos, es que sí hay maneras que ya han probado en otros países donde se puede atender el robo del celular. En Estados Unidos y en Reino Unido, por ejemplo, utilizaron el kill switch o un interruptor remoto de los celulares que, a diferencia de lo que existe actualmente, que es la posibilidad de inutilizar la línea o el email, hace completamente inútil el celular. Y esto, por ejemplo, en Londres, el año que lo implementaron, en el 2015, redujo en solo un año el 38% del robo de celulares. No hay ningún motivo por el cual no se pueda hacer lo mismo en el Perú. Claro, porque digamos, desde el punto de vista económico, las cifras también son impactantes. Hablaba yo en la introducción de cerca de 2.100 millones de soles cada año, solo si tenemos en cuenta el costo del equipo sustraído. Sin embargo, si le sumamos otras variables, probablemente esta cifra sea muchísimo mayor. Correcto, y en el Perú ocurre algo muy raro, que es que a pesar de que los niveles de homicidios son relativamente bajos comparados con otros países de la región, el nivel de inseguridad que sienten los peruanos es mucho más elevado. Y parte de esto se debe a que casi uno de cada 4 peruanos, según las fuentes de las encuestas de victimización de Ipsos, son víctimas de delitos y eso aumenta mucho la sensación de inseguridad. Es decir, la gente en el Perú se siente mucho más inseguro que en otros países donde la tasa de homicidios es menor.
Y esto es parte de los efectos no solo económicos, sino psicológicos que tiene. Es decir, cuando uno compara el Perú con otros países con mayores tasas de homicidios como México, o Colombia, o Venezuela, o Honduras, o Guatemala, vemos que a pesar de que tiene una tasa de homicidios mucho más baja, que refleja niveles de violencia mucho más bajos, la población peruana se siente mucho más insegura que en estos países. Y parte de lo que nosotros creemos es que mucho de esto se debe a la gran victimización a la cual están sujetas los peruanos, específicamente con el robo de celulares. Y claro, acá hay un elemento también muy importante a tener en cuenta, que es la actitud que tiene la misma población frente a este tipo de robos. Hay un importante porcentaje de personas que sí se toma el tiempo de denunciar estos robos, pero hay otra importante cantidad de ciudadanos que cuando son víctimas del robo de celular simplemente caen en una suerte de resignación y no lo reportan, lo cual evidentemente podría hacer que la cifra sea aún mayor. Correcto. A pesar de que el celular hay muchos incentivos para denunciarlo, para bloquear las líneas o inhabilitar las líneas, hay mucha gente que simplemente no hace esta denuncia frente a las autoridades, solo notifica a las operadoras, y esto paradójicamente debe ser el primer paso. Denunciar, darle más información a las autoridades es un primer paso para que se pueda solucionar este problema. Los megaoperativos y en general la tipificación que se puede hacer de este delito para transformarse en inteligencia y que se pueda accionar va a depender mucho de la información que den las propias víctimas, y la policía y la fiscalía saben que esto se concentra mucho en los mercados informales donde se revenden o los celulares completos o partes de los celulares, pero toda esta información sería mucho más eficiente si la gente denunciara. También hay que decirlo, cuando se le pregunta a las personas por qué no denuncian, un porcentaje elevado, más del 40%, es porque lo ven como una pérdida de tiempo o porque no tienen ninguna expectativa de que los celulares les sean devueltos, ¿no? Entonces también hay un reto institucional para la Policía Nacional del Perú en cómo hacer, una vez que, primero recuperar los celulares, y una vez que se recuperen, cómo hacerle llegar de vuelta a sus dueños estos celulares. Así es, y principalmente cuando la gente tiene muy arraigada la percepción de que la policía sabe perfectamente dónde se venden estos equipos robados, dónde se comercializan, y simplemente no realiza los operativos para erradicar estas zonas en donde se venden estos productos que sabemos que son de procedencia ilícita. Correcto, pero ahí hay que ser muy responsables en que la responsabilidad no va a ser solo de la Policía Nacional del Perú o de la Fiscalía, porque estos mercados existen también por una falta de fiscalización de quizás autoridades locales u otras organizaciones del Estado que también puedan ayudar a fiscalizar. Este proceso de la verificación de los emails, si son clonados, son copiados o no, es algo que requiere mucho tiempo, y que si siempre lo hace la policía, también alerta a estos mercados delincuentes, criminales, donde se juntan comerciantes lícitos con comerciantes ilícitos, o incluso comerciantes lícitos venden bienes robados, y dificulta un poco la labor de inteligencia. ¿Qué queremos decir con esto muy concretamente? La responsabilidad de verificar los mercados no debe ser solo de la policía o de la fiscalía, sino que también deben recibir capacitaciones las alcaldías, quienes ya tienen autoridad de regular estos mercados, para también coadyuvar a esta labor. Es una labor titánica, porque la policía hace megaoperativos, pero no son suficientes para desmantelar un problema que parece ya crónico, ¿no? Así es, Santiago, muchas gracias por haber participado con nosotros en Nativa Fondo y por habernos compartido este estudio tan interesante que se ha realizado en colaboración con Vidensa y LAPCO, institución que tú presides. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Nativa Fondo discutiendo sobre...